Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos los presentes y saludamos a los hermanos que están conectados a través de las redes. Sean bienvenidos y nuevamente que la bendición de Dios esté con todos. Esta mañana vamos a hablar de un tema que la mayoría ya conoce. Dentro de la doctrina de la salvación hay un capítulo concerniente al pecado. Y se habla a lo largo de las Escrituras mucho sobre el pecado. Se mencionan personas, hechos, situaciones relacionadas al pecado. Hoy quiero abordar un poco, no de manera ligera, pero sí corta, sobre el pecado, porque más que del pecado vamos a hablar de un punto que sí está relacionado con él, pero que es mucho más importante que ello. Y como título le hemos puesto a esta pequeña enseñanza: cuando lo que recibes alcanza y sobra para llevar. ¿Okay? Para darnos una idea, les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Génesis. Vamos a ver dos pasajes en dos momentos diferentes. Uno está en el capítulo 2. Y después de que lo leamos, quiero que pasemos al siguiente capítulo, pero no pierdan de vista la primera cita. ¿Está bien? Bien. Génesis capítulo 2, la primera parte del verso 9. Génesis 2, 9. La primera parte dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Saltemos a Génesis capítulo 3, a la primera parte del verso 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Amén. Amén. Quiero que tengan esos dos pasajes a la vista. Si se fijan, Dios crea todas las cosas. Eso lo vemos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, donde Él vio que todo lo que hizo era bueno. Y puntualmente en el capítulo 2, verso 9, que acabamos de leer, dice que creó todo árbol con dos cualidades: delicioso a la vista y bueno para comer. Esas fueron las cualidades que Dios le puso. Sin embargo, en el capítulo 3, que ya conocemos que el adversario, Satanás, llega y entabla una conversación con Eva, y después de haberle dicho lo que le dijo, ella vuelve a ver el árbol que siempre ella había visto. Ese árbol, como todos los árboles, tenía dos propiedades, que era delicioso a la vista y bueno para comer, porque eso fue lo que Dios imprimió en el diseño original. Pero en el verso 3, verso 6, vemos que dice que la mujer vio el árbol, y ese árbol ya lo había visto, ya lo conocía, sabía que estaba ahí, pero le encuentra algo curioso y dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahora tenía tres propiedades. Dios la diseñó con dos, y a Eva le vio una tercera propiedad. Y la tercera propiedad dice que era codiciable. Esta es la manera en que el pecado funciona, actúa
en todas las personas, creyentes o no creyentes. Pero el creyente debería estar más alerta, porque ya ha conocido al Dios verdadero y ha conocido su palabra. Pero muchas veces escuchamos voces que nos hacen volver a ver lo que Dios ya ha hecho y ya lo vemos con algo diferente, porque escuchamos otras voces y no la voz de Dios. Y eso nos conduce, nos lleva a pecar. Creo que está bastante claro en esos dos versos cómo opera o ha funcionado el pecado a lo largo de la historia de todos. Alguien nos habla que no es la voz de Dios y pone o imprime en nosotros un sentimiento que hace que deseemos, codiciemos aquello. Los pecados, llámese como se llama, terminan consumiéndose cuando nosotros hemos deseado eso, hacer eso, aquello que pensamos que en su momento se nos pudo haber pasado por la mente y lo alimentamos. Al consumir el pecado hemos hecho realidad un deseo carnal, un deseo que nos lleva a pecar. No estoy diciendo con esto que los pensamientos que escuchamos, pero que se nos vienen a la mente o las palabras que oímos, todas son malas. No. Sino que tenemos que aprender a distinguir qué o quién está provocando eso. Al conocer a Dios y conocer su palabra, nos va a resultar mucho más fácil identificar esas voces, identificar su origen o de dónde procede. La procedencia de esas voces es a la que tenemos que tener cuidado, porque las tentaciones las vamos a tener en todo lugar y en todo momento. Algunas podrían ser muy fuertes, otras aparentemente ligeras, pero al irse acumulando esas tentaciones, si no estamos atentos a la voz de Dios y a lo que su palabra dice, fácilmente vamos a sucumbir. Entonces, ¿qué es el pecado? De manera general, podemos decir que es la transgresión o violación, la falta de respeto, es saltarse o brincarse, como dicen la cerca, pasar más allá de lo que un precepto, norma, mandamiento o ley de Dios nos pone como un límite. Dios le puso límite a todo en el universo. El mar tiene un límite. Las órbitas de todos los planetas tienen un límite. Nosotros, Dios nos puso un límite. Y en el huerto, cuando puso a Adán y Eva, le dijo: tenés todos los árboles de aquí, que son buenos a la vista y agradables para comer. Así que piensen en qué árboles frutales se les puede ocurrir ahorita. Pueden mencionar hasta 10, 15, 20. Pero hay uno, le dice, ese no me lo toques. Le puso un límite. No es que no fuera bueno, no es que no fuera agradable, simple y sencillamente puso Dios un límite. Ese no lo toques, no te lo comas. Comete de todo lo que querrás. Puedes hacer todo, como dice después la palabra a través de Pablo en Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Así que ya Dios le estaba diciendo al hombre desde el inicio: todo te es permitido, mas eso no te conviene. Sin embargo, le prestaron atención a otras voces, porque Eva sí le puso atención a Satanás y Adán le puso atención a Eva. No le puso atención a lo que Dios ya le había dicho. Así que también de manera simple podemos decir que el pecado
ofende, o lo que hacemos con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones, ofende a Dios. Así podemos identificar que eso es un pecado. Aquello que sabemos que ofende a Dios. Pero si no conocemos a Dios, ni conocemos su palabra, difícilmente vamos a ver que eso le ofende. ¿Ya? Y a la vez, el pecado hace que nos distanciemos de Dios, nos ocultemos de Dios, nos escondamos. Lo pueden ver en el capítulo 3 de Génesis, cuál fue la reacción de esta pareja al escuchar cuando Dios se acercaba. Se escondieron, tuvieron miedo. Así que algo también importante que tenemos que saber es que todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras palabras y todas nuestras acciones traen y tienen consecuencia. Todo tienen consecuencia. Y dependiendo del pensamiento, el sentimiento, la palabra o la acción, vamos a saber si su consecuencia es buena, agradable para Dios o no. Porque con esto tampoco quiero decir que dejen de pensar, dejen de sentir, porque como trae consecuencias, no. Los jóvenes que tienen el sentimiento del enamoramiento, es bueno porque eso los va a llevar a establecer tal vez una relación que culmina con el matrimonio. Y en el matrimonio, el sentirse enamorado de su cónyuge es un sentimiento bonito, que Dios permita que perdure, ¿ya? Que nosotros ese sentimiento también lo alimentemos. Igual que pensamientos, bueno, quiero hacer tal obra, quiero hacer tal acción. Pensamientos que puede decir uno, hoy voy a barrer el patio, porque está sucio. Es un buen pensamiento. Pero decir, está sucio el patio, que lo barra mi hermano, o que lo barra él o ella, ya ese pensamiento trae una consecuencia en mi vida, porque estoy dando espacio al ocio, a la pereza, no a la diligencia, el ayudar o el contribuir en la casa. Estoy poniéndole ejemplos sencillos, simples. Hay cosas más complejas, ¿verdad? No vamos a entrar en muchos detalles. Quiero que vayamos ahora al libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, al libro de Romanos. Hay dos pasajes, quiero que tengan en el capítulo 3 y el otro en el capítulo 6, hablando sobre las consecuencias, en especial del pecado. En Romanos, capítulo 3, en el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, ahí nos incluimos. Por cuanto todos nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta es una de las consecuencias del pecado. El pecado, como les dije, nos aleja de Dios, pero también perdemos eso, el estar presente en la presencia de Dios, disfrutando de su gloria. ¿Qué fue lo que perdió Adán? Adán se sintió desnudo. Sin embargo, si leemos bien el capítulo 2 y el capítulo 3, vamos a darnos cuenta que ellos ya sabían que estaban desnudos. El final del capítulo 2 así lo dice. Ellos estaban desnudos, ya lo sabían. Pero después que pecan, como consecuencia de eso, experimentan el frío de la muerte. Y es lo que dice Romanos 6:23, la primera parte: porque la paga del pecado es muerte. Así que ahí podemos ver la consecuencia del pecado, tanto en Romanos 3 y el capítulo 6, en el versículo 23 de ambos, donde dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es muerte. Esa es la ley. Pecaste, estás muerto. Pequé, estoy muerto. Ese era el límite que Dios había puesto,
¿Querés estar vivo? ¿Querés mantenerte vivo? No peques. ¿Recuerdan el consejo que Jesús le daba a las diferentes personas que se acercaron y les dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más? Es decir, ¿querés seguir vivo? ¿Querés seguir disfrutando de esta vida natural? Bien, no peques más. Ahora, ¿querés disfrutar de la vida eterna? En la gloria, en el gozo, en la fiesta, en la alegría, en la sanidad. No peques más. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, unas cuadras más adelante de Romanos, el libro de Tito. Pueden ir buscando el libro de Tito. Y vamos a leer en el capítulo 3, Tito 3, los versos del 3 al 7. Y aquí quiero que pongamos un poquito de atención, no solamente con respecto al pecado y no solamente con respecto a las consecuencias, sino que hay un elemento del que realmente es el tema de hoy. Dice Tito 3, verso 3 en adelante, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. El pecado nos hace ser insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Detengámonos ahí. Antes de conocer a Jesús, nuestra vida era un desastre, poniéndolo de la manera más romántica. Sin Jesús, nuestra vida es un desastre. En ese tiempo, en aquel tiempo, antes de Cristo, antes de que conociéramos a Cristo, ¿verdad? Éramos insensatos, hacíamos o cometíamos cada locura que nos estaba llevando a la condenación, a la perdición. Piensen en lo que ustedes hacían. Piensen en lo que ustedes hacían. Decían, pensaban, sentían, todo eso antes de que conocieran a Jesús. Si hoy lo ponen en una especie de balanza, se van a dar cuenta que era una locura. ¿Cuántos errores cometí? Tuve la gracia de parte del Señor que a los 18 años, 1 mes y 3 días de nacido biológico, tuve mi encuentro con Jesús. Y algo que yo me decía, y siempre lo menciono, es que si alguien me hubiera hablado antes de Jesús, como lo hicieron en ese día, me hubiera ahorrado yo muchos dolores de cabeza, no solo para mí, sino también para los míos, mi familia, mis amistades, personas a las que yo creí que apreciaba y estimaba. El daño que le hice fue grande porque fui muy grandemente insensato. Cometí grandes errores, algunos muy fuertes que conmovían mi corazón cuando conocí a Jesús y me acompañó las consecuencias muchos años después. Obviamente, el pecado me hace ser rebelde, primeramente con Dios, desobediente, no le hago caso a su palabra. Ninguno de sus mandamientos me resultaban atractivos a mí, por lo tanto todos los quebré, los violenté. Si había pecado 1.000.000, inventé el 1.000.001 y lo seguí practicando. Eran multitud de pecados los que llevaba, cargaba, tenía, pero muchos de ellos estaban en mi interior, en mi corazón. Como yo no fumaba ni tomaba, la gente
me veían y decían, es una buena persona. Porque no me veían, porque no lo hacía, pues no fumaba, no tomaba, tampoco consumía droga. Entonces decían, es un muchacho de bien. Ah, mira qué buena gente. Si supieran que en el interior de mi corazón había mucha maldad como consecuencia del pecado. Así que tenía una careta, lo que me hacía ser falso, hipócrita, mentiroso, y así venía la cadena de pecados uno detrás de otro. Y eso me hizo cometer muchas locuras, grandes errores, pecados fuertes. Y si seguimos solo con la lista que decía Tito, pues digamos, extraviado, sí, andaba más perdido que, como lo que dice el dicho, que un perrito ahí en una romería. Andaba extraviado, perdido, sumergido en pensamientos insanos, malévolos. Pasaba días pensando qué palabra decirle a X o Y persona para que le doliera, para que le lastimara. Solo pasaba maquinando, wow, ¿qué decirle? No existía en esa época la palabra bullying, pero sí el efecto, el poder de la burla, del daño que la palabra podía hacer. Lo conocía, lo practicaba y le hice daño a muchas personas diciéndoles tal vez solo una palabra. Hoy algunos de ustedes han escuchado palabras que dicen otros, espero que no lo digan ustedes o no lo hayan dicho ustedes nunca, y siempre les he mencionado que tengo unas vecinas que tratan a sus hijos y les dicen, no lo digo así al aire, pero los tratan mal, sos un hijo de una cualquiera, se lo dicen con otras palabras muy nicas. Y yo me pregunto y digo, hombre, se está diciendo que ella es así, pero así los trata. Espero que ninguno de ustedes trate así a sus hijos, pero sí han escuchado que tal vez algún papá o alguna mamá le diga a sus hijos, sos un tonto. Y el hijo va a crecer afectado por esa palabra. Y ya no se diga entre hermanos, que dicen casi esa palabra, pero con unos sinónimos más fuertes, impronunciables para mí en este momento, y en cualquier otro momento también son impronunciables. Pero ya le dicen tonto, o el cónyuge a la cónyuge también cuando le dice palabras fuertes, groseras, que ofenden, lastiman, incomodan. Pero el que la dice se siente satisfecho y el que la recibe se siente menos. Y todo eso se da en un ambiente donde somos esclavos de concupiscencia, estamos extraviados y deleites diversos, porque eso me produce, al decirle la ofensa a la otra persona, una satisfacción. Hay una expresión para los que no son nicaragüenses que se refiere a un animal para decirle que la persona no tiene conocimiento, entendimiento, y utilizan y dice, sos tal animal. Y eso ofende. Y la persona escucha y le lastima. Pero quien lo pronunció se sintió satisfecho. Dice que en la lista, aborrecibles, ya no se diga, el pecado te deforma. Podrás tener muy buen aspecto, un buen corte de barba, el pelo bien peinadito, bien acicalado, pero si pudieras verte en la parte espiritual lo aborrecible que nos transformamos por causa del pecado. Hay un escrito, hay un libro que se llama El retrato de Dorian Gray. No los invito a que lo lean, pero se los resumo así. Un hombre, un joven,
le hicieron un retrato, una pintura, y alguien le hizo el comentario que la belleza del retrato siempre iba a perdurar, pero la belleza natural de él pues iba a marchitar con el tiempo. Y esta persona en el libro hace un pacto con el infierno y pidió mantenerse joven y que en el retrato se fuera reflejando toda la maldad de él. Conforme iba pasando el tiempo y las cosas que este hombre iba haciendo mal, el daño, pues el retrato se iba poniendo cada vez más feo. Entonces él lo tapó y lo guardó. Él pasaron los años y él siempre se conservaba joven, atractivo, pero la maldad de él quedó reflejada en ese retrato. Nosotros, si nos alcanzamos a ver, yo por lo menos los veo a ustedes y siempre se los he dicho, los veo bellos, los veo bonitos. Tal vez tu cónyuge no te lo dice, pero te ves atractivo. ¿Ya? Pero hay otros hermanos que han venido, no están aquí, que en apariencia muy bien parecidos, mujeres muy guapas físicamente, pero en su interior, por consecuencia del pecado, envejecidos, deteriorados, con un aspecto aborrecible, de una manera interior, ¿verdad? Hablo, el aspecto interior aborrecible. Gracias a Dios, todos los que estamos aquí, hasta donde los alcanzo a ver en lo natural, todos tienen un 10. Y a los que yo conozco bastante cercanos, que son casi todos, en la parte espiritual, también tienen un 10. Pero realmente eso es lo que Dios está viendo en mí en este momento. Dios me dará, como ponen ¿cómo se llama? En las redes sociales, un like. Me dará like el Señor a la imagen que yo tengo, o me bloqueará. Me bloquea el Señor y dice, no, tener amistades como este mejor no. Bloqueado. No, Dios no me va a bloquear. Su misericordia es grande, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y veamos el verso 4 del capítulo 3 de Tito, que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres o mujeres, a los seres humanos, ¿ya? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Recuerdan ustedes el día en que Jesús llegó a su vida? Había un canto que generalmente lo cantaban los niños. Lo escuché hace muchos años, ya casi no lo escucho que se cante, que dice: el día en que yo te conocí, quiero saltar, 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 quiero gritar, gritar. Cuando ¿cómo que dice la letra? Cuando pienso en el día que... Sí, si uno piensa, no sé, yo no recuerdo el día, la hora exacta en que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo lo recuerdo. Claro, como que si hubiera sido hace 10 minutos. Tengo claro cómo llegó Jesús a mi vida, cómo me inundó de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en la época en que mi vida no valía un chelín doblado con hoyo. Para los que no saben lo que es un chelín, una moneda de 25 centavos con un hoyo y doblada. No valía eso mi vida, ni eso. Nadie daba eso por mí, pero Él dio la vida por mí y la dio en la cruz. Así que cuando se manifestó su bondad en mi vida cambió, se transformó. Porque Él fue el que llegó a mi vida, no fui yo el que lo fui buscando, a pesar de que ya había llegado al fondo del pozo. Estaba más abajo del lodo. Y de ahí me saca el Señor. Él llega hasta mi vida. Ahí en la oscuridad, en la suciedad, en la podredumbre, en el decreto de muerte que tenía encima sobre mi vida, llegó.
y manifestó, como lo dice aquí en Tito 3, verso 4, cuando manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Él me salvó. ¿Recuerdan ustedes el día en que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador? El día en que llegó y transformó su vida. El día en que pudieron ver las cosas a colores y no en blanco y negro. El día en que pudieron sonreír con libertad. El día que se despojaron de todo peso de condenación, de maldición. El día en que dijeron no al pecado y sí a la vida de Jesús. Sí a la gracia que Él nos daba. Sí a su misericordia. Ese día yo lo recuerdo y lo tengo presente, muy grabado dentro de mí. Y eso me sostiene y me mantiene. El saber que Dios me ama. El saber que Dios me ama y me sigue amando. A pesar de que hoy también cometo errores, también cometo falta y por allá algún pecado. Pero me ama porque sé que Él, su bondad, su misericordia es para siempre, porque Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo no hice nada para que Dios me salvara, aunque hubiera podido hacer cosas como repartir todos los bienes materiales que tenía en esa época, o actualmente si tuviera millones y los repartiera a todos los pobres, eso no me va a salvar. No fue lo que me dio la salvación, el hacer cosas buenas, el aparentar el ser bueno. El ser bueno no me iba a salvar y no me va a salvar hoy tampoco el que yo sea bueno. Hay muchas personas que tienen gran corazón, ese corazón altruista que le gusta ayudar, colaborar, pero eso no los va a salvar. El ser bueno no nos salva, así que no es por obras de justicia, dice que nosotros hubiéramos hecho, que nosotros recibimos salvación, sino que por su misericordia, porque Él me amó primero, por amor, yo soy salvo. No porque yo haya hecho algo bueno, no porque yo lo busqué, porque más bien me le escondí. El pecado hace que nos alejemos de Dios, que nos escondamos. No importa si tu pecado lo calificas de pequeño, grande, blanco, negro, no sé qué color. No importa, porque pecado es pecado. Y el pecado te aleja de Dios, te condena, te mata. Pero la misericordia de Dios es para siempre, y es por el amor que Él me tuvo, que Él me tiene y me seguirá teniendo, es que alcancé yo la salvación, por su misericordia. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo leí algo rápido, pero yo los invito a que en sus hogares meditemos en estos versos que acabamos de leer. Aquí está el retrato de muchos de nosotros, por lo menos el mío, yo lo reconozco, porque el día que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, como una prueba inefable de que se manifestó en mí, es que puso paz en mi corazón. No tuve visiones, no hablé en lengua, no se realizaron milagros, no tembló la casa, no hubo un viento fuerte, no hubieron llamas de fuego sobre mi cabeza. En mi interior hubo paz como nunca lo había habido en mi vida. Paz. Y con eso supe que había puesto su Espíritu Santo en mí, porque nadie, ni nada podía darme la paz que solo Él sabe dar. Nadie, ni nada, nada ni nadie.
solo Él a través de su Espíritu Santo. Y todos aquí han experimentado la paz de Dios en X o Y momento, pero la han experimentado, me lo han compartido, lo he escuchado, lo he visto. Ha sido tangible eso, la paz del Señor, porque hemos reconocido primeramente que éramos pecadores. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios y hemos experimentado su misericordia. Dice aquí que fuimos justificados por su gracia. Y esa palabra aparece en las Escrituras muchas veces. Y eso es lo que nosotros recibimos, que nos alcanza y nos sobra, como dicen, para llevar la gracia de Dios. Ok, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Sí, es un vocablo griego, eso lo pueden encontrar mucho en el Nuevo Testamento, la gracia, y se refiere al favor, fíjense bien, al favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Es la bondad, la benevolencia, es la buena voluntad de manera inmerecida para nosotros que Dios le ha otorgado a la humanidad, que me la otorgó a mí. Yo no merecía que Dios se fijara en mí, pero se fijó en mí por su amor y su misericordia, porque Él es amor. Él es amor. Y por eso Él me ama, porque Él es amor. Y ha manifestado su amor de tal manera que entregó a su Hijo para que yo pudiera tener vida y vida eterna, vida en abundancia. Así que si has pecado o estás viviendo en pecado, tenés que saber que eso te lleva a la condenación eterna. Pero si reconoces tu pecado, te arrepentís de él, le pedís perdón a Dios, vas a recibir su misericordia y vas a recibir la vida eterna, porque has reconocido que a través de Jesucristo nosotros somos salvos. No hay otro camino, no hay otra manera. Puedes inventar una fórmula, pero no te va a funcionar. Puedes leer todos los libros de ayuda, de psicología, de no sé qué más, filosofía, otras doctrinas, pero ninguna te va a llevar al Padre, porque el único camino para la salvación es Jesucristo. No hay otro. Por muy bonito que te lo pinten, otros lugares, otras corrientes, otras ideas, no funcionan. No te van a funcionar. La única verdad es que Jesús es el camino. No hay más. Es la única verdad. No hay, porque Él es la verdad. No es que Él tiene la verdad. No es que nosotros, o Él anda detrás de la verdad o nos explica, Él es la verdad. Y esa verdad es que sos salvo si crees en Él. Así de sencillo. Así que esta gracia, la gracia de Dios, es un regalo divino. Es el trato preferencial que Dios le otorga a quienes ahora le buscan y le obedecen, aunque no lo merezcamos. Podemos buscar a Dios, podemos nosotros empezar a obedecerle, pero Él nos ha extendido ese favor, ese regalo, antes de que nosotros lo buscáramos, antes de que le obedeciéramos, porque aunque no lo merecíamos, Él nos amó. Dios te ama, y te ama con locura azul y pasión de cruz. Te ama. Suena romántico, pero si le permitís un momento experimentar esa verdad, te vas a dar cuenta cuán mentirosa ha sido tu vida, cuán desastrosa, cuán rebelde, cuán aborrecible ha sido la vida que llevamos por causa del pecado. Y la gente generalmente encasilla el pecado al asunto sexual, pero pecado es pecado.
una mentira es pecado. Decía la ley, no matar. ¿Ok? Alguien puede decir, yo nunca he matado a nadie. Entonces, la gente se sentía que no había pecado porque no le había ni acuchillado, ni degollado, ni estrangulado a nadie. Y decía, no es pecado. Pero la gracia te dice, porque la ley te pide algo, pero la gracia te exige más. Y la gracia te dice, antes te decía no matar. Hoy te digo que con solo que pensés y le digas tonto a tu hermano, ya está camino al juicio. Está chicle, está frito, estás listo. Porque la gracia, que aunque no la merecíamos, hoy nos exige más. Antes se te dijo, no fornicar, no adulterar. Pero hoy te digo, con solo que pensés y veas a una mujer codiciándola, ya estás listo. Y eso, no hay joven que no haya pasado por esa etapa. Y espero que no se haya quedado. Hay muchachas muy atractivas, muy bonitas, pero que ya la desees y la codicies, pecado. Ya no se diga los que ya estamos casados, peor todavía, porque ahí no solamente le estás siendo infiel a Dios, le estás siendo infiel a tu pareja. Escuchaba a alguien que decía, pidiéndole consejo, un joven que si podía dejar a la novia que tenía porque le gustaba otra, y entonces el consejero le decía, si esta muchacha a la que estás enamorando, que es tu novia, ahora querés enamorar a otra, quiero decirte que estás cometiendo adulterio. Y él se queda, no, yo ni le he tocado. ¿Cómo no? Porque estás ahorita con la mujer de otro y no la tuya. Porque si has escogido a esta muchacha es para que sea tu esposa, no vas a andar ahora del timbo al tambo. Así que si has puesto los ojos en ella, sé serio y honrala, aunque no te hayas acostado con ella. Así que la gracia es exigente. Y ahora todos, algunos sacan bandera y enarbolan, dicen, ahora vivo en la gracia, no vivo en la ley. Si supieran que está más exigente ahora la gracia. Antes la gracia te pedía y te ponía un límite. Hoy la gracia te exige algo más grande, una milla extra. Que entregué no solo la capa, sino también la túnica. Ya no lo vas a llevar chiñado, cargado una milla, te pide que lo lleves cargado dos. Te pide más. Esa gracia, que es un regalo gratuito, es de amor y de misericordia, que permite que nosotros, los pecadores, sean reconciliados con Dios y recibir así la salvación. La gracia tiene un poder habilitador o rehabilitador que transforma la vida de todo creyente y lo capacita para vivir una vida que agrada a Dios. La gracia te capacita para vivir una vida agradable a Dios. Así que, como les decía, la gracia no se puede ganar por buena obra, por ser bonito, ser inteligente, tener conocimiento, hacer buena obra. Es un regalo que Dios le ofrece a todo aquel que cree en Jesucristo. La salvación está disponible para todos, pero solo se hace efectiva para aquel que cree que Jesucristo es el Señor, para aquel que reconoce que Jesús es Dios. Para ello se hace efectiva la salvación. Así que, contrario a lo que el ser humano merece, que es el castigo por el pecado, Dios
ofrece siempre su amor y su misericordia. Regresémonos a Romanos 6:23. En Romanos 6:23, que ya leímos la primera parte, no podemos quedarnos sin leer el texto completo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el presente de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley te manda a que seas condenado, a que seas castigado, pero la gracia te lleva a otro nivel por encima de la condenación, y es la salvación. Todos hemos leído ese verso, así que este verso, más que ahora aprenderlo, más que ahora que conocerlo, vivámoslo. Descubramos la grandeza que tiene la gracia sobre nuestra vida. Tal vez no hemos valorado la gracia porque siempre hemos estado fijándonos en el pecado. No hemos querido dimensionar la misericordia de Dios. Porque la gracia no solo perdona los pecados que había cometido, sino que me transforma a mí como creyente, capacitándome, como le había mencionado, a vivir una vida justa, santa, agradable ante los ojos de Dios. Así que la gracia es la base de la salvación. Y a través de ella, Dios nos justifica y nos reconcilia con Él. Este es otro término que también a algunos les puede sonar muy legalista o muy de abogado. Salvación, gracia, justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación se refiere al acto de Dios, el acto que hace Dios de declarar justo al pecador, perdonando sus pecados y considerándolo inocente a través de la fe en Jesucristo. Es un regalo de gracia divina, no es un logro humano, la justificación. No le digo, voy a hacer esto, como les digo a algunas personas, es entendible pero no justificable lo que haces. Yo entiendo por qué hiciste algo, pero eso no justifica que lo haya hecho. Pero hay gente que piensa que por hacer algo justifica lo que hizo. Alguien dice, no, es que tenía hambre, por eso robé. Es uno de los pecados que, que uno quiere justificar su pecado queriendo hacer algo bueno, cuando tenemos a alguien quien nosotros, si lo conocemos, sabemos que es nuestro proveedor, y si yo tengo una necesidad, lo voy a buscar a Él primero. Clama a mí y yo te responderé. Pacientemente esperé en el Señor. Él escuchó mi clamor e inclinó su oído hacia mí. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, todas estas citas que les he mencionado ahorita, muchos de ustedes la conocen. Solo hay que creerlas y vivirlas. La justificación no es un simple perdón, sino que es una declaración justa de parte de Dios para nosotros, donde a los ojos de Él nos considera justos. Y aquí tiene algo muy violento. Si Dios nos tratara con justicia a todos,
ninguno de nosotros estaría vivo. Yo sería el primero en irme, porque la justicia de Dios implica que yo, por mi acción, que ha tenido consecuencias, ya mi acción llamada pecado, estoy condenado. Pero su misericordia, su gracia, ha sido la que me ha perdonado porque he reconocido mi condición de pecador y le he pedido perdón. Porque puedo yo reconocer que soy pecador. Sí, es cierto, yo mentí, sí, yo robé, sí, yo adulteré, sí, yo maté. Yo puedo reconocer mi pecado, pero no me he arrepentido. No reconozco, no hay dolor dentro de mí de que le hice daño a esa muchacha, a ese joven o a aquel viejo. Alguien va a decir, no, el otro día dice, encontré unos billetes en el suelo y una bendición. Estaban ahí al lado, dice, de un cieguito que tocaba guitarra. ¿Entendieron? Yo no voy a justificar mi pecado, ni lo quiero maquillar diciendo que hice algo bueno o me pasó algo bueno. Pecado es pecado, y el pecado hiede, el pecado apesta, el pecado en la vida de uno lo pudre, pero la gracia de Dios me limpia, me sana, me restaura. Y en el juicio de Dios, a través de la acción de Jesús en la cruz, Él, cuando yo he reconocido que soy un pecador, me he arrepentido y le he pedido perdón a Él primeramente, entonces Él me justifica, haciéndome inocente. No solamente perdona mi pecado, sino que dice, quítese ese pecado, me lo borra. Ya habíamos hablado de eso. Juan el Bautista lo proclamó y dice, he ahí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Jesús nos ha quitado el pecado, nos ha limpiado el pecado, nos ha restaurado del pecado, nos ha sanado nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, como consecuencia de su amor y de su misericordia para con nosotros. Vayamos nuevamente a Romanos, el capítulo 3. Vamos a leer del 21 al 26. Romanos 3, o Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Así que la justificación se recibe por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, no por obras o por méritos propios. Somos salvos porque creemos en Jesús y en la obra salvífica que Él hizo en la cruz y su resurrección. Esa parte creo que está clara, no necesita ingenieros de la NASA que nos lo expliquen o pasar 18 años de estudios teológicos para entender que Dios te ama.
Dios te ama y su misericordia se extiende a tu vida y su gracia se manifiesta cuando tú, cuando yo, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón y nos hemos arrepentido de ello. Así que volviendo al tema de la gracia, ella se manifiesta de manera perfecta en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ofreciendo un camino de reconciliación con Dios. Ya todos ahora conocemos cuál es el camino, ¿no? Espero que nadie salga como Felipe preguntándole, Señor, muéstranos el camino. Porque Jesús le dijo, voy al Padre, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Ahora alguien me va a decir, no, yo no conozco el camino. Ay, bueno, tener la dirección, anotala, ahí la puedes buscar en el map, en el GPS, y la dirección para encontrar el camino es Juan 3:16, por cuanto Juan 14:6. Está bien. Juan 14:6, ahí está la dirección, escríbanlo, ahí están las coordenadas y van a encontrar el camino. Y todo el todo el libro de Juan habla Jesús diciendo, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, soy la fuente de agua viva, yo soy la resurrección y la vida, yo soy Jesús, yo soy. Así que todo el libro, en ese mapa grande, podés encontrar la verdad, podés encontrar el camino, podés encontrar a Jesús, su amor, su misericordia, y vas a experimentar su gracia, sí, solo sí. ¿Qué cosa? Te arrepentí, así es. ¿De qué? De tu pecado, o de la multitud de tus pecados, no lo sé, yo no soy juez, ni estoy midiendo cuántos, conozco los míos, sé que eran multitud de pecados, y como les dije, algunos hasta los inventé, y eran más que de muerte, pero Él me rescató de allá del fondo, de lo más oscuro, de lo más solo, de lo más triste, de lo más doloroso, de ahí me sacó y me dio vida en abundancia. Así que en resumen, la gracia es el amor y el favor inmerecido de Dios que se manifiesta en el perdón de los pecados, la transformación de la vida del creyente y la posibilidad de tener una relación eterna con Él. Dios me trató con misericordia, como les dije, no con justicia. Me otorgó su gracia, ese favor inmerecido, porque no aplicó la ley sobre mi vida. Les mencionaba al inicio que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, los sentimientos y las acciones tienen consecuencias, pero muchas circunstancias, muchas circunstancias no son consecuencias de todo lo que yo he hecho. Si no, vean la vida de Job. Job no había hecho nada incorrecto, malo, para merecer lo que vivió en esos 2 capítulos. Así que en nuestro caminar, en tu caminar, en el mío, vamos a enfrentar situaciones, momentos en los que confiar en Dios nos va a parecer algo difícil o casi imposible de hacer, pero debemos de conocer y de saber y tener así como bien claro que es ahí, en ese tiempo, en ese momento, en esa circunstancia, en esa tormenta, cuando el poder de Él se va a manifestar y perfeccionar en medio de esa debilidad que tenemos. Ya para cerrar, 2 Corintios 12:9. Que cuando lo que recibimos te alcanza y te sobra para llevar. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho Dios, a mí bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Querés probar la calidad de la confianza, la fe que tenés puesta en Dios? Mira cómo respondes cuando todo te parece ir mal. Observa cuál es tu actitud ante la adversidad. Porque cuando todo te va bien es fácil alabar a Dios. Es fácil sonreír cuando todo te va bonito. Cuando sos prosperado en lo natural, en lo material. Pero seguir creyendo en la palabra de Dios, cuando todo te resulta adverso, cuando estás en medio de la prueba, allí en esa incertidumbre que no sabes qué va a pasar, cuando sentís, crees, pensás que todo se está derrumbando, que la tierra se está abriendo a tus pies, y es ahí cuando se requiere que yo tenga, que manifieste esa fe profunda y genuina, recordando en ese momento lo que Dios nos viene diciendo a todos desde hace tiempo, que con eso te alcanza y te sobra. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y ya sabemos lo que es la gracia. Así que todos digamos amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias porque has puesto en nosotros el Espíritu tuyo, tu Santo Espíritu, el cual por misericordia tuya nos ha sido otorgado a través de Jesucristo. Gracias por esa gracia inmerecida, porque entregaste a tu Hijo Jesús, no para condenación, sino para salvación nuestra. Lo entregaste a la muerte y muerte en cruz. Y hoy declaro con mi boca que Jesús, todo un Dios, todo el Señor de señores y el Rey de reyes, se hizo hombre. Y por mi salvación fue a la cruz. Y ahí dejó clavado todos mis pecados. Y al ser sepultado, arrancó las llaves del Hades y rompió el decreto de muerte que había sobre mi vida al resucitar. Y como ese favor inmerecido de parte tuya, Señor, nos dijiste que vendrías pronto por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea siempre todo el poder, toda la gloria, toda alabanza, toda acción de gracias. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén.